Bienvenidos a la sexta sesión de Grupos de Vida. Espero que hayan tenido una excelente semana. Revisando nuestro estudio anterior, espero que hayan tomado conciencia del sistema mundial el cual está acechando destruir nuestra relación con Dios. Si alguno de ustedes hizo un pequeño ayuno de los medios de televisión o de internet, me gustaría que al final de la sesión lo compartan con el resto del grupo, para que así puedan los demás saber qué es lo que Dios ha hecho en ti en este tiempo de ayuno, al experimentar esta desintoxicación. Quiero recalcarles este punto. Nuestro compromiso está en convertirnos en seguidores de Jesús por causa del Evangelio. Y aprendimos en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos que un genuino y auténtico, espiritualmente maduro seguidor de Cristo debe entregarse por completo a Dios. Y aprendimos en el versículo 2 que debemos apartarnos de los valores del sistema del mundo que quieren amoldearnos a las mentiras que nos quiere hacer creer. Ahora, alguno de ustedes puede estar pensando, la única forma en que podríamos apartarnos del sistema del mundo sería si vendemos todo lo que tenemos y compramos una casa en el bosque volviéndonos ermitaños. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Dios nos enseña que incluso Jesús nos dice claramente que nuestra misión es de ser la sal y la luz del mundo, el no dejarnos amoldear por este mundo, a pesar de que vivimos en él. Debemos ser ese testimonio para Cristo en todo lo que nos rodea, en la gente que nos rodea. Recuerden que el mandamiento positivo es de transformación de nuestra mente, de forma que podríamos liberarnos del sistema del mundo. Y esta es la estrategia que vamos a ver en esta sesión. Así que alistémonos. Tomen sus notas y sus Biblias. Comencemos. Es esto que quede muy claro. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Debemos permitir que Dios nos transforme mediante la renovación de nuestra mente. Te vas a preguntar, ¿cómo? Es ahí donde entra nuestro papel y responsabilidad. La renovación incluye el componente de un cambio de mentalidad, el renovar de nuestras mentes en un continuo enfoque de una perspectiva celestial. Colosenses 3, del 1 al 12 dice, Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es el entender que una visión saludable es una mentalidad que toma en cuenta la eternidad, que toma en cuenta a Cristo y su gloria, para saber qué es lo que realmente importa en tu vida. Cuando llegamos al punto donde decimos, Dios, lo entrego todo, haré todo lo que sea necesario, es ahí cuando se vuelve auténtico, cuando es real, cuando es sincero, cuando toma un paso gigantesco, pero la batalla comienza inmediatamente, ¿verdad? Cuando tenemos que lidiar con un tráfico, con una discusión entre compañeros de cuarto, con el pleito que se dio entre esposo o esposa, el tener que batallar con un niño que nos saca de quicio, lidiar con un jefe que no se porta muy amable contigo, es ahí cuando descubrimos que la entrega y el sometimiento es constante y permitimos que Dios nos dé la sabiduría y la fortaleza para enfrentar los problemas que encaramos diariamente, para poder evitar ser amoldados a este mundo. Renovar nuestras mentes siempre implica el reconocer que estamos en una batalla. La vida espiritual, la batalla por tu alma, tiene un lugar principalmente en tu mente. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 10, Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se lleva contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Con esto estamos refiriéndonos al poder de la palabra de Dios. Es el arma que necesitamos para combatir este mundo que tiene estrategias muy sutiles y poderosas para hacernos caer. Hay una batalla por nuestras almas y tenemos que reconocer esto. Como un ejemplo, la destrucción de matrimonios que, al formarse entre los 20 o 25 años de edad, compran la mentira que el significado de la vida se trata de tener hijos y una buena casa. En el que se trata de trabajar fuerte para mantener un estatus que los ayuda a vivir a un estándar que el mundo les impone.
El efecto que tiene es esta mentira es que después de 20 años, que esta pareja termina siendo totales desconocidos, ya que su enfoque ha sido más en las posesiones y en su posición o estatus, que en lograr reconectar los intereses mutuos. Él siente como que si es un hombre viejo que ha perdido su juventud, trabajando tanto tiempo para mantener el estándar de esta familia, y cae en la mentira de la pasión de los ojos, que creer que buscar satisfacción en una mujer más joven lo va a hacer feliz. Mientras que los efectos de la mentira continúan con la esposa, ya que al no sentirse atractiva como solía serlo, ella comienza a enfocarse en su belleza física, cayendo por la primera persona que reconoce ese esfuerzo en el gimnasio. Ambos creyeron esta mentira desde el principio, y lo peor de todo es que ellos enseñaban en la clase dominical de niños en la iglesia, culminando con la conclusión devastadora de pensar de que el cristianismo no era todo lo que ellos pensaban. Este es un ejemplo de los miles y miles de casos de personas que permiten que una mentira sea plantada en sus mentes sin cuestionar su origen o procedencia, dejando que crezca y germine en actitudes destructivas que no solo les afecta a ellos, sino también a los que los rodean. Es por esto que necesitamos reconocer que únicamente la renovación de nuestras mentes puede hacer ese trabajo sobrenatural que necesitamos en nuestras vidas. Ese trabajo del Espíritu. Es únicamente el Espíritu de Dios quien lleva la palabra de Dios y opera un cambio en nosotros. Todas estas cosas implican una relación de amor con Cristo, de amor por causa del Evangelio. En Romanos capítulo 8, Pablo menciona: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Por ponerlo en otra forma, cada uno de nosotros somos lo que comemos. A esto me refiero tanto en lo que nos alimentamos físicamente como de lo que nos alimentamos intelectual y espiritualmente. Dime, ¿cuánto tiempo dedicas a tu teléfono? ¿O cuánto tiempo pasas en videojuegos, viendo películas? ¿Qué es aquello con lo que estás alimentando tu mente? Analiza cada uno de estos aspectos en contraste con el tiempo que dedicas a alimentarte en la palabra de Dios. Lo que somos, nuestra personalidad y actitudes solo son un producto de lo que está en nuestra mente. Somos resultado de la alimentación, de lo que comemos. Así que mi pregunta para ti es esta: ¿cuál es tu dieta? ¿Estás recibiendo lo mejor de Dios? ¿O te estás dejando engañar por las mentiras de corta felicidad que encuentras en este mundo? Si me lo permites, quisiera equiparte con unas claves prácticas y específicas que te van a ayudar en el proceso de renovar tu mente. Estos son los métodos prácticos que al implementarlos en tu diario vivir, van a poderte ayudar a decir no al sistema de este mundo, al sistema que quiere imponerte las cosas, y decirle sí a la verdad de Dios que quiere que confíes. Primero, escucha la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 menciona: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Debes de permitir que la palabra de Dios sea escuchada diariamente en tu vida. El familiarizarte con el mensaje de la verdad de la palabra de Dios, ya sea escuchando la Biblia en audio o escuchando estudios bíblicos durante la semana, al igual que asistir regularmente a la iglesia los domingos y participar de los grupos de vida entre la semana. Aprovecha bien tu tiempo. Muchas de las veces hay ocasiones en que nuestro diario vivir en las que estamos estancados en algún lugar sin muchas alternativas, como cuando manejas en tu auto en dirección a tu lugar de trabajo o escuela. Es ahí donde tienes la oportunidad de dirigir tu mente a la palabra de Dios, escuchando la Biblia o algún estudio en tu teléfono o llevando algún disco. En lugar de dejar volar tu mente, o peor aún, llenándolo de música secular, noticias o deportes. Toma el tiempo de escuchar algo que pueda edificarte y renovar tu mente. Punto número 2. Lee la palabra de Dios. Apocalipsis 1:3 menciona:
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Es muy posible que tú no te hayas dado el tiempo de leer la Biblia por completo. Tal vez sea porque no tienes una estructura o un orden por donde comenzar las cosas. Y si este es tu caso, mi consejo es que comiences por el libro de Juan en el Nuevo Testamento. Con tan solo 3 capítulos por día, puedes terminarlo en una semana. Una vez que termines de leer este libro, puedes regresar al libro de Mateo en el Nuevo Testamento y leerlo todo el Nuevo Testamento en orden, continuando con los siguientes libros, hasta que llegues al libro de Apocalipsis, para después regresar nuevamente al primer libro de la Biblia, Génesis, y leer todo el Antiguo Testamento y proseguir tu lectura hasta que termines de leer la Biblia por completo. Incluso también puedes encontrar en Internet un plan de lectura bíblica o aplicaciones que te pueden ayudar a leer la Biblia en una forma organizada y con una estrategia definida. La idea es que puedas familiarizarte con la palabra de Dios, que no tengas que pasar momentos vergonzosos cuando el pastor te dice, vayan al libro de Joel, y tú no tengas idea dónde se encuentra. Por cierto, está en el Antiguo Testamento por si lo estás buscando. Punto número 3. Estudia la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de la verdad. Lamentablemente muchos se han acostumbrado en alimentarse espiritualmente solo una vez a la semana. ¿Puedes imaginar qué sucedería si solo comemos una sola vez a la semana físicamente? Y esperar cumplir con todas nuestras tareas laborales sin desmayarnos por la falta de nutrientes. Lo que me refiero es que, en relación con el pastor que invirtió el tiempo de preparar el alimento espiritual, de tal forma que podamos asimilarlo y entenderlo, para que cada domingo nos alimente con la comida que necesitamos. Pero optamos de morirnos de hambre el resto de la semana, en lugar de nosotros preparar nuestra propia comida espiritual por medio de la palabra. O en algunos casos nos conformamos con pequeños snacks durante la semana para aguantar nuestra batalla espiritual diaria, dedicando nuestro tiempo devocional en leer ciertos libritos que utilizan un versículo y después una narración con una historia o una anécdota en relación del versículo, y una oración al final que apenas nos toma un par de minutos de leer. Consideramos esto como nuestro tiempo de estudio de la palabra de Dios, comiendo una bolsita de zanahorias en el día y esperando que esto nos dé la fortaleza que necesitamos para combatir la batalla que estamos experimentando en el mundo. En otras palabras, hemos dejado que alguien más nos alimente con el trabajo y opinión de otra persona con porciones limitadas, en lugar de nosotros preparar nuestro propio alimento espiritual y escudriñar las Escrituras al estudiarlas en profundidad. Me interesa mucho que puedas utilizar la palabra de Dios de una forma efectiva, que puedas crear un alimento sustancioso y saludable, que te pueda ayudar a enfrentar tu diario vivir. Si no tienes idea de cómo hacer algo así, permíteme compartirte un método muy efectivo que te puede ayudar a hacer un estudio personal y profundo de las Escrituras que pueden utilizar en tu tiempo con Dios. En primer lugar, es muy importante el orar. Antes de abrir la palabra de Dios, tómate el tiempo de pedir al Espíritu Santo, el autor original de las Escrituras, de que te ayude a comprender qué es lo que vas a leer y que hable por medio de su palabra. El segundo aspecto es revisar. Lee el pasaje que vas a estudiar brevemente para tener un entendimiento general de lo que vas a estudiar en tu propia cuenta. En tercer lugar está el leer. Ahora lee nuevamente el pasaje, pero esta vez más despacio y poniendo suma atención a cada palabra que estás leyendo, siendo más analítico en la lectura, identificando cosas como quién lo escribió, a quién escribió y por qué está escribiendo lo que estás leyendo. El siguiente punto es el observar. En esta ocasión regresa nuevamente al principio del pasaje, pero esta vez comienza a subrayar las palabras claves. Nota aquellas palabras que se repiten y resalta ciertas palabras o frases que tengan un significado más profundo para ti. Luego continúa el cómo aplicar lo que aprendiste.
Una vez que hayas hecho una observación del pasaje y entiendes cuál es el mensaje que el autor está dando al lector en la carta o libro que estás leyendo, analiza de qué modo específico puedes poner en práctica la verdad que has descubierto en este pasaje. Al culminar tu estudio, termina como empezaste. Pídele a Dios que te otorgue el poder y la sabiduría para seguir adelante, al aplicar esta verdad que acabas de aprender en tu vida cotidiana. Y al finalizar este estudio, con el compartir lo que aprendiste en este estudio, por lo menos con una persona, entrega este nuevo entendimiento, verdad o aplicación que Dios ha plantado en tu vida. Créeme que no hay forma de aprendizaje más efectiva que cuando enseñas lo que has aprendido. Si tú escoges un libro en el Nuevo Testamento como el libro de Juan o si estás en Marcos y comienzas a leer un párrafo o tal vez dos al día, pidiéndole a Dios que te ayude a entender lo que estás leyendo, revisando brevemente el pasaje y leyendo por segunda vez de una forma más metódica, para después comenzar a subrayar, resaltar o encerrar palabras que te han dejado una impresión en tu lectura. Es importante que después puedas aplicar esta verdad que has aprendido en tu vida y pedirle a Dios en oración que te ayude y que te dé la oportunidad de ejercer la verdad que acabas de aprender. Y lo mejor del caso está en compartir esta verdad con otra persona en forma de enseñanza. Cuando sientes una tentación sexual, cuando hay adicciones, cuando hay una crisis en tu matrimonio, cuando tienes un hijo que se está portando muy mal, es ahí cuando necesitas el aferrarte de Dios, de tener la verdad de su palabra para que te puedas guiar a lidiar directamente con cada batalla. Incluso al tener una alimentación balanceada y saludable de la palabra de Dios, una alimentación que tú puedes preparar para fortalecer tu espíritu, es cuando obtienes la fuerza necesaria para enfrentar cualquier situación que este mundo intente lanzarte. Está bien de vez en cuando leer aquellos libritos con pensamientos cortos que sirven como un snack espiritual, pero no permitas que este pensamiento y estudio de otra persona se convierta en tu alimento que tú deberías preparar por tu propia cuenta. Tú necesitas alimentarte con tu propio alimento en la palabra de Dios. El punto número 4. El cuarto aspecto es la memorización. En Salmos 119 dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? No hay un logro más grande en la vida de un cristiano que el memorizar las Escrituras. Pero para muchos esto resulta un aspecto descuidado o irrelevante en la vida de muchos cristianos. Esta es una práctica que puedes inculcar en tu familia desde muy temprana edad. Incluso puedes hacerlo como un aspecto de entretenimiento en tu hogar. Pero el hecho es de que cultives la verdad de la palabra de Dios en tu mente, que se convierta en tu arma, muy poderosa para combatir mentiras que este mundo quiere lanzarte. Es tan eficaz y útil que el Espíritu usará esa verdad que está en tu mente en el momento adecuado y en la ocasión adecuada en tu vida, para tu bien y para la gloria de Dios. Es innumerable las veces que puedo testificar en las cuales Dios me ha sacado de aprietos o situaciones difíciles en una consejería, en una predicación o en una simple conversación entre familiares o amigos, en las cuales muchas de las veces me preguntan o me comentan cierto tipo de cosas que no tengo idea qué responder. Y de la nada, Dios me hizo recordar cierto pasaje bíblico que alguna vez había memorizado, y que fue la palabra precisa y la verdad oportuna que la persona con quien estaba hablando necesitaba escuchar. Ahora, esto no pudo suceder si es que yo no hubiese tenido la verdad plantada en mi cerebro. Si yo no hubiera tenido el versículo memorizado, la mentira o la confusión hubiera prevalecido en la conversación. Fue como tener un arsenal secreto, el cual en algún momento de mi vida planté en mi mente, y Dios lo utilizó en su tiempo para que aquel mal pensamiento sea cautivo a los pies de Cristo. Te vas a maravillar de las oportunidades en las cuales Dios puede revelarte verdades por medio de su palabra cuando los colocas en lo más profundo de tu ser. Cuando estés pasando por situaciones difíciles y Dios te recuerde ese versículo que tú memorizaste hace algún tiempo, esto significa el tener la mente de Cristo, el tener una espada de doble filo de la verdad en tu mente.
El complemento de poder memorizar las Escrituras es que tienes la oportunidad de meditar en ellas. El meditar aquí significa el pensar una y otra vez acerca de lo que la palabra de Dios te dice. Para ser más claros, si tienes la capacidad de preocuparte, tienes la habilidad de meditar. Es como el proceso que tienen las vacas de comer, o como lo que se conoce en rumiar. Las vacas tienen esa capacidad de masticar la comida una y otra vez. Las regresan al estómago y después las vuelven a sacar para seguir masticándolas una vez más. Por ejemplo, en una forma práctica, si has memorizado, por ejemplo, Romanos capítulo 12, tienes el privilegio de que cuando estés estancado en el tráfico o en la oficina del médico o en motores y vehículos esperando por tu licencia, de recordar esta verdad que está en tu mente y meditar en ella. Josué 1:8 menciona: Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Ahora analicemos algo. Esto implica cierto compromiso y tiempo de tu parte. Esto quiere decir que te vas a limitar de tus videojuegos o tus películas o tus novelas. El decir no a ciertas cosas de tu vida y comenzar a decir sí a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que te va a motivar a hacer esto? Para que puedas experimentar el saborear lo mejor de Dios, para obtener lo que Él quiere para cada uno de sus hijos e hijas, el poder conocer cuál es su voluntad encantadora, hermosa y agradable para nosotros. Es cuando te amoldas a este diseño específico que Dios tiene para nosotros, que cuando comenzamos a llenarnos del gozo, viviendo en paz. ¿Cómo sucede esto? Al decir no al sistema del mundo. No al dejarte amoldar por el sistema que este mundo quiere forzarte. Y diciéndole sí a la renovación y transformación de tu mente mediante la palabra de Dios. ¿Te gustaría esto? Veo que no te interesa. Te vuelvo a preguntar, ¿te gustaría esto? Ok, si este es el caso, ¿a qué cosa en particular sientes que Dios te está diciendo que debes decir no en tu vida? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué relación o qué cosa está alejándote de Dios? En este caso, lo primero que tienes que hacer es decir no a eso y hacer una evaluación con respecto a todo lo que estás escuchando, leyendo, viendo, lo que se está contaminando en tu mente con esas mentiras. Sé que muchos de ustedes están concentrados con respecto a rendir como un buen cristiano, pero es el entender de que se trata de un renovar de tu mente, que es el poder del Espíritu Santo a medida que su palabra toma precedente en tu mente, cuando el verdadero cambio comienza a ocurrir. Es el exponerte a la verdad constantemente cuando comienzas a distinguir las mentiras que has creído por un largo tiempo. Recuerda, esto significa estar en presencia de Dios continuamente, la ayuda de la comunidad que tienes en tu grupo de vida y el tener la misión de glorificar a Dios en tu vida es lo que te impulsa a seguir adelante. Es muy común el escuchar personas que están pasando por problemas muy difíciles en sus vidas, batallando con tentaciones y pecados que los tienen cautivos, que al hacerles la pregunta, ¿cómo es la calidad de tiempo que pasas en la palabra de Dios? Sus respuestas siempre terminan siendo las mismas. No tengo tiempo para leer la Biblia. Es muy saludable espiritualmente hablando el estudiar la palabra de Dios personalmente, dedicarle un tiempo al aplicar lo que aprendiste en esta lección. Les he otorgado 4 formas específicas en las cuales puedes poner en práctica para permitir que Dios renueve tu mente. En cómo hacer un estudio profundo y personal sin depender de las opiniones de otros. Estudia y medita la palabra de Dios. Incluso memoriza los versículos que más resalten en tu estudio. Verás que Dios va a hacer cosas en tu vida impresionantes. Así que les dejo con esta pregunta que discutan entre ustedes. ¿Qué pequeño paso deben de tomar para renovar sus mentes? De los 4 puntos que hablamos en esta lección, ¿cuál de estos pasos es el que te falta o el que debes de incluir en tu diario vivir? Así que es tiempo de inspirarnos y motivarnos mutuamente.
Y recordemos que la promesa es que experimentemos la voluntad buena de Dios, que es agradable y perfecta. Esto es lo que Él quiere para ti y para mí. Recuerda, que disfruten sus conversaciones y pongan mucha atención en la palabra de Dios en sus estudios. Que Dios los bendiga. Shalom.